Baruch Hashem. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, que nos miran por las redes sociales. Y bienvenidos ustedes, familia de Dios. Un aplauso para ustedes. Bueno, Shabbat Shalom. No hay día más especial como el Shabbat. Yo me alegro de verles a ustedes y gozarnos juntos. Y ahora esperamos comer el pan. Primeramente el pan de vida y salvación, que es la Torah, la palabra del Eterno. Y después comeremos un rico y suculento lunch, porque huele bien. Amén. Gloria al Eterno. Bueno, para esta enseñanza de hoy tenemos lo que se llama Metzora. Es la porción, la parachá de esta semana es Metzora, que es, en traducción, infección, o el infectado, el enfermo, el afligido, el leproso. Hay tantas diferentes formas. Hay una serie que yo los insto que si ustedes quieren, porque esto es bien interesantísimo, profundo. Tenemos una serie de 7 capítulos que lo hicimos a través de la pandemia. Acumulamos 7 emisiones y sería bueno que las estudiaran, le dieran un chance de verlas acerca del mismo tema, cubriendo 4 capítulos, siguiendo punto por punto. Es bien interesante, hermanos. ¿Okay? Le va a dar un entendimiento acerca de por qué en el capítulo 53 de Isaías al Mesías se le llama proféticamente el leproso. Porque donde dice de que lo vimos, ¿verdad? Inclusive, y no había belleza en él. Lo vimos, hasta dice exactamente, como un afligido, como un leproso. Y a eso es lo que se refiere, porque proféticamente a Yeshua se le dio de esa manera. Y no se le aceptó, fue inaceptable para el pueblo, no para todo el pueblo judío, pero para algunos líderes religiosos, él fue inaceptable. Lo miraron como una persona non grata. Entonces, pero acá, como subtítulo hoy le hemos puesto a esta porción, la mente es un laboratorio y el corazón un centro de pruebas. La mente es el laboratorio donde usted mezcla pensamientos, mezcla decisiones, mezcla cosas que lo lleven a hacer concesiones y conjeturas mentales. Y después el corazón es cuando usted decide y dice, esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a hacer, esto es la manera como yo me voy a comportar, esta es la manera como yo me voy a regir. Entonces, el laboratorio es en la mente, pero el corazón es el que da el impulso para que la persona actúe en la manera que decidió actuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ya nosotros movemos del pensamiento al corazón, lo único que está es la manifestación, que es cuando la persona prácticamente o hace las cosas bien o llega al pecado. Entonces, Metzora o Metzorá. De la Torá leemos Levíticos 14, del verso 1 al 15, 33, prácticamente los dos capítulos completos. Profetas, miramos Malaquías 3, 4 al 24, pero en esta ocasión en Segunda de Reyes capítulo, creo que 7, no sé por qué se me olvidó poner ahí, me disculpen, ahorita lo vamos a reiterar o confirmar. Pacto renovado de Mateo 17, 9 al 13 y algunas otras escrituras de toda la Biblia que vamos a estar viendo para poder llevar esta enseñanza. Entonces, bueno, nosotros sabemos que somos una congregación mesiánica y adoramos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Mashiach, y nos deleitamos en la Torah. Así es de que Baruch Hashem por eso. Y de estos recursos vamos a estar viendo el JPS Rashi Discussion, de comentario de la Torah. Vamos a estar leyendo algo del Midrash Dice y también algo del corazón de la Torah. Creo que más o menos eso es donde me concentré en esta ocasión. Y la gente me preguntaron que por qué yo me enfocaba en algunos de estos libros con consistencia. Bueno, porque hay mucho que aprender. Y en vez de tratar de uno sacar conjeturas, ¿verdad?
propiamente, yo sé que a veces el Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos hace discernir cosas, conexiones, okay, dentro de la Escritura, pero también hay que aprender a gente que tiene muchos años de estar fogueándose con la palabra, y personas que algunos son eruditos, algunos son profundos scholars, es en inglés, pero en español es académicos, y otros desde el punto de vista del estudio de la Torah, que tienen mucho más experiencia que uno. Y es importante aprender y compartir. ¿Okay? Entonces, resumen. Diga conmigo, Sikum. Eso es lo que es el resumen de esta parachá o enseñanza, que también se dice Sidra. Se detalla el proceso de purificación de la Metzorah. Cuando se dice la Metzorah, a veces utilizan el artículo tanto femenino como masculino. El Metzorah o la Metzorah es prácticamente del afligido o la afligida, que involucra 2 pájaros kosher, un trozo de cedro, un poco de lana carmesí, una rama de hisopo, agua fresca de manantial, un cuenco de barro, un Cohen, que es el sacerdote, ¿verdad? La mikvah, donde se hace el lavado ritual, 7 días de espera, un corte de pelo y un corbán, es un sacrificio de acercamiento con su ofrenda de minjá. ¿Qué es la ofrenda de minjá? Es una ofrenda de cereal, de semillas o de pan. ¿Okay? Cuando dice una ofrenda de pan, usted sabe que de dónde, semillas que se machacaron y se hizo harina. O sea, prácticamente es la misma cosa. Lo dicen cereal, dicen pan, dicen harina. Se describe el corbán, que es una ofrenda de acercamiento de un pobre metzora. Es decir, ¿por qué un pobre? Porque no tiene capacidad para pagarse un animal de los grandes, que entonces tiene que recurrir a palomas, palomillas, o pajaritos, o inclusive si no hay ni siquiera para eso, es una ofrenda de harina. ¿Okay? Existen opciones para aquellos que debido a limitaciones económicas no pueden pagar por un animal ofrenda grande, o pueden traer palomas y pájaros. Entonces, ¿cuál es la necesidad que la Torah tiene de demostrarnos estas diferencias económicas? Cuando Hashem pidió una ofrenda al pueblo para empezar la construcción del Mishkan o el mantenimiento del Mishkan, pidió, ustedes se acuerdan, medio ciclo. Y ese medio ciclo, cualquier rico, cualquiera que tuviera más dinero que cualquier pobre en medio de la congregación de Israel, puede decir, no, yo quiero más, no. Era todo igual. En otras palabras, Dios mira a su pueblo con igualdad, con equidad. No quiere tener la percepción que porque el que dio mucho va a recibir favor o va a recibir más justicia. No, Dios es justo, verdadero. Y de la misma manera, lo que nos enseña, es alguno de los comentarios, ¿verdad?, de los sabios, es que prácticamente Dios tiene capacidad, es tan bueno, es un juez tan justo que tiene la capacidad de bendecir a alguien que está verdaderamente arrepentido y que quiere hacer una ofrenda. Entonces, hay diferentes niveles. Es como cuando usted tiene sus hijos en diferentes tamaños. Puede tener un hijo que ya está casado, ya trabaja, mantiene su casa y tiene capacidad de traer un regalo, ¿verdad?, el día de la mamá o el día de su cumpleaños, papá. Y entonces está el otro que está estudiando todavía y está el otro que está en la escuela de high school. Entonces, pues cada uno está en diferentes niveles. ¿Okay? Usualmente los que están en high school no aportan mucho, ¿verdad? Todos se los comen la mayor parte del tiempo, pero hay unos muchachos que sí, que hacen el esfuerzo y dicen, mira papá, aquí, mamá, te traje algo. Entonces, volviendo, es de la misma manera. Dios es justo, Dios entiende y Dios ama a la persona arrepentida. Entonces, se detallan las leyes que tratan sobre las imperfecciones que aparecen en una casa. Las imperfecciones, que aparecen en una casa. Imperfecciones como ¿qué? Como moho. Lo que es una corrosión en las paredes. A veces es un moho negro, a veces es un moho verde, a veces es un moho rojizo. Sí, los que saben de casa saben a lo que se refiere, de que cuando sale eso, inmediatamente hay que mandar a cambiar esa parte del sheetrock o la ¿cómo le dicen? Sheetrock o drywall.
¿okay? Porque si no empieza a cundirse, le agarra el frame de madera y empieza a podrir la madera. Entonces es algo que uno le tiene que poner atención. Siguiendo las leyes del Zarat, vuelvo y repito, se detallan las leyes que tratan sobre las imperfecciones que aparecen en una casa siguiendo las leyes del Zarat de los leprosos, las leyes sobre la lepra. También la Torá dirige su atención a varias leyes que tratan de las descargas corporales que hacen el individuo que está tamé, o sea, que está impuro. Se detallan las descargas masculinas, las descargas seminales, la menstruación y otras descargas femeninas. Nota, las leyes básicas de la pureza familiar se establecen en Levíticos capítulo 15, en los versículos 19 y 26. Entonces usted dirá, ¿por qué tenemos que estudiar estas cosas, pastor? O sea, no vamos a estudiarlas en profundidad, pero yo lo que quiero es nada más demostrar que ustedes observen que la preocupación de Dios acerca de, inclusive, de las relaciones sexuales, ¿okay? De la limpieza que había, de que una persona que ha tenido una emisión seminal lleva una especie de impureza, no solamente desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista físico. Una persona debe limpiarse inmediatamente porque eso conlleva, ¿verdad?, a que si eso se queda, inclusive el mal olor, o sea, te da el mismo cuerpo el índice que hay algo que ya empezó en un proceso de putrefacción. ¿Me está entendiendo? Entonces, es aquí donde miramos por qué es importante la Torah en un mundo de hace 3,000 años atrás. Que Dios estaba tan involucrado en este tipo de aspectos como lo está hoy día también. ¿Cuál es uno de los grandes problemas sociales hoy en día? Las enfermedades transmitidas a través de sexo. O sea, lo que son las enfermedades venéreas. Hay un gran problema. Todavía la gente piensa que ya desapareció el HIV. Lo que pasa es que hay ahora medicamentos. Y no hay tanta gente muriendo y por eso no escuchamos de que es un gran problema, pero todavía hay mucha gente que se está contagiando en ese problema. ¿Ves? ¿Por qué? Por la falta de higiene, por la falta de responsabilidad, por la manera desenfrenada como está actuando la población. Entonces, esto creo que lo mencioné el año pasado o el año antepasado, ¿okay? Pero es importante describirlo. La gente dice, ¿pero por qué, pastor? Ok. ¿Por qué tenemos que estudiar estas cosas? Porque nos abre el entendimiento de cómo el pueblo de Dios tiene que comportarse, con qué tipo de responsabilidad, con qué tipo de decoro y con qué tipo de respeto a la santidad de Dios. ¿Okay? En el proceso que estudiamos la Torah, anualmente estudiamos lo que se llama cuando llega el pueblo a las planicies de Moab. Y entonces Balac, el rey de Moab, manda a contratar a Balaam. Balaam es un profeta que es también, no es santo, es un hombre que se da y se vende. Es un hombre que tiene la capacidad de conectarse con Dios, pero es injusto, es impropio, es corrupto. ¿Okay? Pero él tiene esa habilidad. El mismo, los sabios judíos dicen de que él pudo haber llegado a ser tan grande como Moisés, pero decidió el camino equivocado. Entonces, larga historia corta, cuando ellos están, quiso Balac que este hombre hablara maldiciones en contra de Israel y no pudo porque Dios le paró la boca. Entonces, al no poder, finalmente, después de tantas veces que trató, se retiró. Al tiempo volvió a regresar y aconsejó a Balac de que la manera como el mismo pueblo se traería maldición a ellos era de que contrataras a las mujeres sueltas de Moab y a las mujeres sueltas de los medianitas que estaban trabajando juntos, esas dos tribus, y se fueran a corromper a los hombres de Israel. Y así sucedió.
la gente mira, ¿verdad?, de que porque la falta del pueblo, dice, porque los hombres se contaminaron y empezaron a comer comida sacrificada a los ídolos, carne sacrificada a los ídolos, porque las mujeres estas les decían, según dicen los Midrash, de que les ofrecían sexo, pero que tenían que comer la comida que ellas ofrecían a los ídolos. Entonces ellos, imagínense un montón de hombres que nunca habían tenido esas experiencias y muchos solteros, inclusive hasta casados, pues hubo una corrupción bien grande. Entonces se dedicaron a tener este tipo de conexiones. Pero inmediatamente dice la Escritura de que Dios dejó venir una ¿qué? Una gran plaga. Entonces la gente, después estudiando, nos damos cuenta que especialmente los moabitas tenían unas costumbres y ritos bien sucios. Ritos bien sucios. Esta gente inclusive para prevenir que sus enemigos los atacaran, dicen que se iban a los campos y defecaban todos en frente para que la gente tuviera asco y no se acercaran a ellos. Ese era el nivel de que ellos hacían todas estas cosas. Entonces usted dirá, pastor, ¿por qué tenemos que aprender estas cosas? Le estoy diciendo para que entendamos lo que en el mundo existe. Eso era en aquellos tiempos y ahora hay muchas de esas cosas que se dan, hermanos. Lo que pasa es que obviamente tenemos que aprender de por qué es que Dios entonces dice que trae una plaga, porque toda esta gente estaba contaminada. Imagínense con diferentes enfermedades, gonorrea, tipo de cosas, porque no se cuidaban, eran gente sucia. Entonces contaminaron a todo el pueblo y hubo mortandad. O sea, cuando leemos la Escritura pensamos que ahí fue 1, 2, 3 el mismo día. No, hermano, es un tiempo. Solo el campamento israelita con 2,5 millones de personas. ¿Ok? Imagínense qué tan gigante era eso para caminar. Y los pueblos para caminar de cada pueblo, ir al desierto, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que sucedieron a través de un lapso de tiempo. Usted sabe que una persona se puede contaminar bien feo con adquirir gonorrea en cuestión de 3 días. Una persona puede caer muy enferma, que no puede ni siquiera ir a hacer su necesidad normal, porque se bloquea, dependiendo de la intensidad de la infección. Entonces, todas estas cosas son necesarias para que entendamos que Dios desde un principio está estableciendo una nación y quiere que la nación se rija con ética moral, con ética de salubridad, con ética de limpieza. Lo que pasa es que ahora para nosotros es fácil decir, les pongo esto de ejemplo. El otro día le contesté a una persona que me pareció un poquito necia. Yo no soy de los que me ando metiendo a debatir. Yo no debato. Yo simplemente, alguien hace una pregunta y yo con mucho amor y mucho respeto y les digo, mira, con todo respeto te contesto esto, pero yo no estoy acá para debatir. Y le hablé. Esa persona dijo a todos los que me están viendo, yo les quiero decir, yo he leído la Biblia como 4 veces, arriba y al derecho. Yo no he encontrado hasta este momento alguna cosa que yo haya aprendido en la Biblia que me haya ayudado. O sea, algo nuevo, algo que yo pueda, ¿verdad?, acerca de las leyes de esto y lo otro. ¿No? Entonces yo le dije, bueno, con todo respeto te voy a contestar. No estoy buscando pelea, simplemente ayudarte a entender algo. Es muy fácil para un hombre del siglo XXI decir, yo he aprendido todo, o sea, en mi formación normal, familiar, educativa, en la escuela, en todo, yo no he nada aprendido de la Biblia. Pero entonces estás haciendo una pregunta en un contexto equivocado, porque tienes que ver la Biblia en su contexto 3,000 años atrás y cómo esta Biblia ha ayudado a naciones a formarse a través de la historia y hemos llegado hasta este lugar, hasta este momento. Donde las leyes de todo el mundo tienen las raíces sembradas en el monte de Sinai, el monte Sinai. La estructura de leyes de este país está fundamentada en la Biblia. Y todos los países del mundo, de diferentes razas, desde que los Estados Unidos se han vuelto la gran nación, ejemplo alrededor del mundo, todos han emulado y han adquirido partes similares, es decir, han duplicado el formato.
No necesariamente porque sigan la Biblia, sí, pero por lo menos porque funciona. Es un sistema de leyes que funciona para buscar lo mejor que podamos, la justicia. Entonces, pero todo eso tiene la raíz en el monte Sinaí. Entonces, cualquier persona puede decir, a mí me enseñaron a no robar, yo no lo aprendí en la Biblia. ¿De dónde es que viene el no robar, el no asesinar? Viene de estas enseñanzas que si hubiesen estado establecidas, entonces no hubiera sido necesario para Dios enseñarlas. Ok, vamos hacia adelante. Entonces, escritura direccional, hermano. Tenemos acá, ¿se puede leer ahí? Santiago 3:2. Esto es para donde vamos. Es cierto que todos cometemos muchos errores, ¿sí o no? Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido, dice esta versión. Entonces, todos cometemos errores. Pero si pudiéramos dominar nuestra lengua, seríamos perfectos. Esa palabra es shalem. O sea, completos. Seríamos perfectos. Seríamos bien cortados. ¿Okay? Capaces de controlarnos en todo sentido. Bendito eres, Señor. Vamos a hacer oración. Berajú et Adonai Hameborah, Beruk Adonai Hameborah leolam baed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim velatalanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendigamos a Hashem. Bendito es Él, bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Levíticos 14, 1 en adelante, y voy a ir lo más rápido que pueda, hermanos. Esta porción, como le enseñamos la semana pasada, se lee juntas con Tasriá, pero en este año que es bisiesto se leen separadas. Adonai dijo a Moshe, esta será la ley relativa a las personas afectadas por zarat, por lepra, en el día de su purificación. ¿Cuál es el objetivo de la Torah? Llevar a la persona que está contaminada a la purificación. No a sacarla del campamento nada más, no alejarla del campamento. La gente malinterpreta. Lo sacaron del campamento porque usted es enfermo de lepra. No. Está haciendo una separación entre lo que está enfermizo y la gente que está bien. Entre lo que está infeccioso y la gente que está saludable. Entonces lo que estamos buscando es el orden. La Torah lo que quiere es prácticamente hacer lo que se hace hoy en día. Cuando la gente estábamos con el COVID, ¿qué hicieron? Se pararon, decían, póngase sus guantes, póngase su tapaboca, cúbrase, no estornude enfrente de la gente, no toca acá, no toca allá, no se toca la cara, es decir, y aíslese en su casa. Están buscando cómo proteger al pueblo, ¿no? Claro que al principio había una euforia, una locura, la gente no sabía cómo hacer y estábamos provocando de más el aislamiento, que también es contraproducente, y mucha gente se murió sola. Fue injusto. ¿Por qué? Porque no habían estas normas. Entonces, imagínense que este documento de hace 3,000 años nos enseña el orden. Nos dice cuál es el propósito de la Torah. Esta será la ley relativa a las personas afectadas con lepra en el día de su purificación. Está hablando de purificación. Entonces, te está dando bien claramente que la esperanza, la dirección es buscar la purificación del individuo. Será llevado ante el Cohen, ante el sacerdote, que ya explicamos que es una especie de doctor. No era cualquier Cohen. Había un Cohen que se iba a especializar en descubrir si esta enfermedad es o no es. Porque había otras cosas, por ejemplo, psoriasis. ¿Verdad? A una persona que le empieza a crecer un callo. Un callo es un callo, no es un crecimiento, es por estar ejercitando en algo, es tal vez por estar trabajando con un mazo, dándole una piedra, se te crea un callo en la mano. Pues eso no es una deformación creada por la lepra. Entonces el Cohen saldrá del campamento y lo examinará allí. Va a salir del campamento, no adentro del campamento. ¿Por qué? Porque adentro del campamento que dijimos es vida, es limpieza, es pureza. Ahí es donde está la presencia de Dios. Entonces tenía que ir afuera del campamento. No solamente del campamento del santuario,
del campamento de la gente de la ciudadela. Tenía que irse a encontrar porque esa persona tenía que salirse de toda vida pública. Entonces, si ve que las llagas de la lepra han sido curadas en la persona afligida, entonces el Cohen, el sacerdote, ordenará que se tomen 2 pájaros vivos y limpios para purificarlos. O sea, kosher, 2 pájaros que son aceptables, no cualquier pájaro. No todos los pájaros son aceptables como ofrenda. Así como Dios nos exige que podemos comer ciertas cosas de ciertas aves, así también hay ciertas cosas aceptables para sacrificio o para ofrendas en el templo. Dice, y han sido curadas, creo que estoy leyendo el equivocado, para purificarlos, 2 pájaros vivos y limpios para purificarlos, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de hisopo. Aquí nuevamente yo les repito, cuando Yeshua estaba crucificado en la cruz había madera, era la cruz donde él estaba crucificado, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿De qué era la madera? Era de cedro. Está documentado. ¿Okay? Había hilo escarlata. Sus ropas estaban prácticamente manchadas de sangre, las que se estaban repartiendo los soldados. Se estaban jugando sus ropas, pues sus ropas estaban llenas de sangre, ¿verdad? Y hojas de hisopo. Con esas hojas de hisopo lo metieron adentro del recipiente que era un cántaro que tenía vino y está debajo del sol y entonces se agría. Y entonces metieron las hojas de hisopo y le dieron así, le pusieron para que él bebiera agua cuando él dijo que tenía sed. Y él sintió los labios que están resecos y rajados por el calor y por todos los agravios que le imputaron. Entonces él apartó porque seguramente le ardía. Esa es la versión de como yo interpreto y leo. Porque él pide agua, pero cuando no le dan agua, le dan vinagre prácticamente. Es un vino que está avinagrado. Y eso arde. ¿Entiendes? Entonces, el Cohen ordena que se mate una de las aves en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, la tomará junto con la madera de cedro, el hilo escarlata y el hisopo, y mojarán todo ello junto con el ave viva en la sangre de ave degollada sobre agua corriente. Todo esto es una simbología. Está explicado en las otras enseñanzas, no voy a entrar en detalle. Y rociará a la persona que va a ser purificada de Zarat 7 veces. A continuación debe soltar libre el pájaro vivo en un campo abierto. 2 aves, una sacrificada, se mezcla con agua, con sangre, y después se esparce sobre la persona, y después el otro que queda vivo, el otro pajarito, se también se esparce sobre el animalito y se deja ir. Es simbología. Está hablando de resurrección. Hermanos, la lepra es un simbologismo de que la persona ha muerto por su pecado. Se entiende por las enseñanzas de los sabios judíos que la persona que adquiere Zarat, lepra, no es una enfermedad física necesariamente, sino es una enfermedad espiritual que viene porque la persona ha sido una persona mezquina, carente de empatía hacia el dolor ajeno, ¿ok? Carente de tratar de alimentar o ayudar a la gente en necesidad, y también que le gusta hablar mucho del prójimo, caer en conclusiones, difamar a las demás personas. Entonces, de que esa enfermedad es que la persona empieza a enfermarse y se le empiezan a producir estas manifestaciones que empiezan en algunos comentarios como sarpullido, que se les pone rojo, que algunos que se les pone verde. Es decir, esa persona ha empezado a adquirir una plaga espiritual que se manifiesta físicamente, porque su espíritu está contaminado con todas estas cosas malas. No voy a leer muchos de estos versículos. El que ha de ser purificado debe lavar su ropa. Eso es un principio. El que se va a purificar debe de lavar su ropa, afeitarse todo el cabello y bañarse en agua. Entonces, quedará limpio. Y después de esto podrá entrar al campamento, pero deberá vivir fuera de su tienda 7 días. Se puede entrar al campamento. Entonces empezó lo que se llama
es una limpieza en 2 etapas. ¿Por qué? Porque el Cohen, que es el doctor, ¿verdad?, que está haciendo toda esta inspección, tiene que asegurarse de que no le va a regresar. Si ya miró que se está yendo, entonces empieza el proceso de purificación. Y esta persona es sometida a los primeros pasos de purificación, donde hay inclusive un lavado, se rasura la cabeza y entra a la comunidad, pero se tiene que quedar fuera de su casa. ¿Para qué? Porque si no ha salido de su cuerpo, no va a contaminar a su casa, no va a contaminar a su familia, porque entonces ahora teníamos a uno y ahora contaminó una familia. Entonces tiene que quedar afuera de la casa, viviendo a la intemperie. Al 7º día, esto es a la mitad, a los 3 días, al 7º día se afeitará todo el cabello de la cabeza, también la barba y las cejas. Se afeitará todo el cabello y lavará su ropa y bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El 8º día tomará 2 corderos sin defectos, una cordera de 1 año y sin defecto, y 6 cuartos y medio de flor de harina para ofrenda de cereal, amasada con aceite, y 2 tercios de 1 litro de aceite de oliva. Y entonces el Cohen, que es el que se encarga de hacer toda la manipulación de todas estas ofrendas, es el que hace, ¿verdad?, toda esta ceremonia. Y después dice, voy a leer el 11, el Cohen que lo purifique deberá colocar a la persona que está siendo purificada con estos artículos delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión. Están tratando de que ya se termine el proceso de purificación para que esta persona pueda reintegrarse a la vida social, ¿verdad?, con el pueblo. El Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda por la culpa. Y aquí es donde quiero que entendamos, no es por pecado, ¿ok? Por la culpa, con 2 tercios de litro, este es litro de aceite de oliva, luego lo agitará como ofrenda mecida delante del Señor. Degollará el cordero en el lugar del santuario para degollar las ofrendas por el pecado y los holocaustos. Ve, hay 2 ofrendas, una es por el pecado y el otro es por purificación. Cuando dice culpa, la mayor parte es hatat, y eso es lo que es purificación. Hay una por purificación y la otra es por pecado. O sea, donde la persona quiere acercarse al Señor. ¿Okay? Ya lo dijimos, la persona obtuvo el zarat, la lepra, porque hizo cosas mal. Y ahora tiene arrepentimiento. Y el Señor le está dando evidencia de que está siendo restaurado. Entonces ahora quiere acercarse al Señor. Entonces, una es por purificación y la otra es por esa falta. Pero esa falta, es decir, lo acerca. Yeshua es la ofrenda que nos acerca al Señor. Él murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestra purificación. Él es el agua de vida. Él es también el Cordero de Dios y es también el pan de vida. Está viendo que las funciones de que habla de dos animales, habla de degollar la sangre, habla del agua, habla del vino. ¿Okay? Todo esto estaba presente en el proceso de la crucifixión del Señor. Entonces, aquí hay, como le digo, es un símbolo, una simbología importante, pero yo quisiera que nos refiriéramos a la otra enseñanza. Yo se las voy a mandar para compartirlas con ustedes y las puedan escuchar o ver en el video. Pero el propósito es restaurar. Siempre la Torah ha sido restaurar. Entonces las personas declinan el leer la Torah, primero porque es extensa, repetitiva en ciertas ocasiones, pero aquí miramos de que la Torah nos enseña primero cómo se hace cuando son con cabros, cómo se hace si son corderos, cómo se hace si son, ¿me entiendes? Nos repite el procedimiento, ¿ok? Cuando son con palomas, cuando son con palominos, cuando es con ofrendas de arena. Es decir, es repetitiva porque te lo está diciendo. Se tiene que repetir este proceso, sea con el animal que sea. ¿Ve? Y entonces terminan ungiendo al que está siendo restaurado, poniéndole sangre en el oído, en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. ¿Qué significa? Que lo están ungiendo para reinstituirlo en sociedad.
y es bien interesante. Entonces, y aquí lo dice, mire, en el 16, mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará con el aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. Y ahí sigue estableciendo en el 22, y 2 palomas o 2 palominos según sus posibilidades, una para ofrendar por el pecado y el otro para holocausto. Que el holocausto es lo que nos referimos como la ofrenda corbán. La ofrenda que dice pecado es para purificación. El 8º día lo llevará el Cohen para su purificación a la entrada de la tienda de reunión delante de Adonai. Nuevamente vuelve a repetir el mismo procedimiento, sea que sea con este animal, sea con este animal. Sea. Lo que está haciendo es un libro de instrucciones, ¿ok? Para que las personas sigan dependiendo en qué nivel económico esté. Pero el procedimiento es prácticamente muy parecido, muy similar. Ok, vamos a adelantarnos esto porque quiero llegar a esta parte. Cuando esté, pastora, a los 50 minutos me deja saber, ¿ok? El fundador de Twitter dice en este libro, los escritores que son Steven y Sarah Levy, el comentario del JPS sobre Levítico. Dice el fundador de Twitter, Jack Dorsey, ya no es el dueño, ahora el dueño es Elon Musk, dijo que llamó Twitter a su servicio de microblogging y red social, dándole un máximo de 140 caracteres, es decir, no se pueden poner más de 140 palabras en eso cuando ellos hacen sus comentarios, porque sí, 140 caracteres vienen siendo letras, es decir, que tienen que ser palabras un sentido completo en lo que la persona va a decir con 140 caracteres, porque la definición de la palabra charla de pájaro, es decir, gorjeo se dice en español, charla de pájaro describía perfectamente el envío de una breve ráfaga de información intrascendente. Esa era la comunicación. Al principio esto empezó a comunicarse y después Twitter se volvió en algo más donde las personas profesionales se comunican, es donde es usado por medios a través de personas en gobierno para mandar mensajes oficiales y todo. O sea, que adquirió una gran... ¿cómo se dice? Un gran valor y un gran prestigio. Entonces, pero al principio era simplemente mandar un montón de información, intercambiar información, como dice, intrascendente. Pero ahora se comparte información trascendental. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Y este lo fundó porque dice Twitter, cuando están los pajaritos que están así como en la mañana, es como que, ¿me entiendes? Era para eso, cómo la gente tuitea, habla en las fiestas unos con otros, están hablando la gente, hay un alboroto y ¿qué es esto? Y a veces pueden ser conversaciones intrascendentes, como a veces la gente que quiere hablar de negocio en medio de una fiesta se aparta en un lugar más callado para poderse entender mejor. ¿Está entendiendo? Entonces, esta definición es relevante para una cuestión planteada, dicen estos escritores, en Parashat Metzorah, que aborda el proceso de purificación de una persona afectada por lepra, o la aflicción, que podríamos llamarle también lesión cutánea, una enfermedad de la piel. En este caso, el resultante de una habla inadecuada. La infección cutánea proviene de una persona que habla inadecuadamente. Lo que se llama en el judaísmo lashon hara, una lengua mala, una lengua inclinada hacia el mal, una lengua criticona, una lengua que desprestigia a la gente sin tener razón. ¿Okay? El sacerdote mandará traer 2 aves vivas y limpias, madera de cedro, tela carmesí, que es roja, e hisopo para el que ha de ser purificado. Esto está en Levíticos 4:4. Rashi, que es uno de los grandes sabios, explica el papel. Rashi es el que comenta la Torah, es uno de los principales maestros en el judaísmo que da explicación sobre toda la Torah. Explica el papel de las aves como parte del proceso de purificación. Se usan pájaros limpios. ¿Para qué? Para
para purificar lesiones o afecciones de Sarat viene como resultado de un discurso despectivo que hizo la persona. Lashon hara, ahí lo tienen también escrito en hebreo, que es una acción que implica charlar. Para que una persona comunique esa cosa, tiene que tener una charla. Para que una persona escuche, tiene que estar enfrente de esa persona, o al otro lado del teléfono, o al otro lado de la computadora. Es decir, hay una charla, se comunica, se transfiere esa mala lengua a través de establecer un contacto que se llama charlar. No importa si es con voz, no importa si es por texting o si es en video. Entonces, por lo tanto, un requisito para su purificación son los pájaros que gorjean, en algunos lugares dicen gorgojean, constantemente con chirridos, que gorjean con chirridos. Entonces, está comparando, diciendo que cuando una persona habla mal, está gorjeando con chirridos. Y esos chirridos, los de un pajarito, son bien afables. En la mañana, qué cosa más linda salirse con su taza de café al patio de su casa y escuchar la alegría de esos animales. Mira, hermano, eso es vivificante. Es vivificante. Pero en contraste, lo que están diciendo estas personas, se puede comparar con el chirrido, pero son chirridos destructivos. Entonces, Rashi dice, se necesitan pájaros para purificar a la persona con sarat, con lepra, porque su parloteo, como el de un pájaro, causó su aflicción. Causó su propia aflicción. Quisiste hacer daño, pero se regresó hacia ti. Hay que tener en cuenta cómo se tuitea, tanto dentro como fuera de Lidia, y tal vez mantener una distancia muy segura de dicha actividad como sea necesario, es decir, alejarnos, tomar la decisión nosotros como pueblo de Dios, bien específica, bien en el pleno uso de nuestras capacidades y facultades, a hacer la determinación de separarnos de gente que dice, ay, mira, no es que yo te quiera hablar mal de tal persona, pero fíjate, en ese momento, no es que yo quiera decir, no, aparte se me digan, sabes que no quiero saber nada, porque eso lo va a contaminar a usted. Contamina al que escucha. Y le aseguro que cuando una persona siembra una duda sobre alguna otra persona, usted lo va a ir a comentar con otra persona. Porque así es como trabaja. O sea, no se trata que usted sea una persona mala, se trata del veneno que usted adquiere. ¿Me está entendiendo? Usted se contamina y no se da cuenta. Ok, vamos a poner un ejemplo del diario vivir. Hermanos, perdonen, hoy viene bien enfermito hoy, pero ¿me entiende? Yo me le acerco a usted y después le doy la mano, ya le estoy pasando la cuestión, se me le acerco muy cerquita, aunque yo no esté tosiendo. Mucha gente piensa que contaminamos a la otra persona cuando yo estoy tosiendo, o cuando hago achí, que entonces cuando yo lo contamino, no. Mientras yo estoy bien acatarrado, por donde quiera que yo me muevo, yo estoy respirando. Yo no tengo que andar haciendo eso, pero yo respiro, yo exhalo también hacia afuera. Entonces yo los estoy afectando a ustedes. Por eso, aunque uno no quiera perderse el servicio, el día que usted esté bien enfermo, mejor quédese en casa. ¿Me entiende? Y no es una mala crianza, es tener conciencia, respeto por los demás y también respeto por uno mismo. Entonces acá, la persona que se acerca para, te voy a decir un secreto, fíjate. Y entonces usted discierne la mala inclinación, entonces mejor diga, ¿sabes qué? Mejor no me digas más, no quiero saber más. Porque es allí, ya, si la persona planta el microbio, te va a poner la duda y le da comezón, después uno, ¿sabes qué? Me dijeron esto. Ahí ya usted trascendió y va a trascender y la otra persona, el ser humano es así, trabaja así. Y en el momento que nosotros decidimos poner el paro desde un momento, exterminamos con el virus, de esa manera. Entonces ahora, fíjense bien lo que dice la escritura acá. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Nos abrimos.
cuando nosotros no nos defendemos, una muralla sin defensa, esto es en Proverbios, entonces usted tiene que entender, hoy en día nuestras ciudades no son amuralladas, pero ¿sabe qué? Tenemos policías por donde quiera. En el momento que haya un ataque, en el momento que hay, como hemos visto, ¿verdad? Desgraciadamente hemos tenido estos gente que están disparando desenfrenadamente, matando gente inocente, pues inmediatamente son desplegados los policías, ¿verdad? De diferentes partes de la ciudad, tratar de neutralizar la situación. Pero dice, como una ciudad sin defensa. Las ciudades en la antigüedad tenían que poner murallas alrededor porque había demasiada gente mala que venían a robarle sus productos, sus siembras, venían a atacar a la gente, venían a robar. Entonces, por eso es que se construían con murallas. Sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. La persona que habla de más, tarde que temprano, sus propias palabras lo van a alcanzar. La gente va a dejar de confiar en esa persona. Entonces ahora dice el otro, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa, Santiago 3:5. Este es Proverbios 25:28. Esta es una versión más explicada, pero quise poner en un lenguaje más moderno. ¿Okay? Ahora, todos hemos dicho algo negativo, hermano, todos. Ninguno de nosotros es exento. En algún momento de la vida lo hemos hecho. ¿Okay? Sobre alguien, alguna vez, lo hemos dicho, o puesto algo en redes sociales que afecta a otros y no nos dimos cuenta. Hablamos tal vez algo y como que no nos apercibimos que indirectamente pudimos estar hablando de un amigo porque desconocíamos esa situación, pero ya lo dijiste. Y esa persona ya lo tomó directamente como que lo dijiste por ella, porque se te olvidó, pasaste desapercibido que tenías una amiga que llena estas cualidades y hablaste en general y la ofendiste. Y ahora es difícil recoger todas esas plumas. Es como dicen los sabios de bendita memoria. Trata de agarrar las palabras que dijiste mal. Trata de agarrarlas. Es exactamente como cuando agarras una almohada que es de pluma, la rompes y le haces hacia el aire. Vete a agarrar las plumas, a ver si puedes. Ya están sueltas, ya no vas a poder. Podrás agarrar unas cuantas, pero ya no vas a poder agarrar. ¿Me entiendes? Es imposible. Entonces, nos dimos cuenta muy tarde. ¿Cómo nos manejamos o sentimos sabiendo que ofendimos a alguien? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Cómo nos manejamos nosotros cuando ofendemos a alguien? Esto no es un regaño. Esto es una introspectiva. Es analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos manejamos nosotros? ¿Cómo se maneja usted cuando usted sabe que usted ofendió a alguien? Y no lo hizo querer. Fue sin querer queriendo. O sea, fue sin querer realmente. Usted no tenía ninguna intención en su corazón de herir a nadie. Pero ¿cómo entonces nos manejamos? Uno, reconociendo la falla. Dos, haciéndose uno la introspectiva y la promesa que ya no va a operar de esa manera. Y tres, yendo a pedir perdón. Y dar la explicación necesaria. Sincera, transparente, al punto. Sin tapujos y sin ¿cómo se dice? Sin revestimiento. Sinceramente, mira, yo no estaba tratando, yo nunca hablé de ti, simplemente se me escapó y yo hablé en términos generales. Lo que se dice a veces podemos tratar de cambiarlo, porque muchas veces, no, yo no dije eso, yo lo que dije es, y que tratamos de componerlo con palabras, pero ya lo dijiste, ya escucharon. Y tratar de componerlos con palabras diferentes o modificar la intención, van a decir, no estás siendo sincero. Estás tratando de negar lo que dijiste. Entonces, eso destruye la posibilidad de enmendar la relación. Entonces, por eso tienes que ser sincero. ¿Sabes que yo dije eso? Me arrepiento, perdóname. Esa es la mejor póliza. Si a la persona no le perdona, pero usted hizo el esfuerzo sincero y deje las cosas en manos del Eterno. Entonces, pero lo que está escrito se queda, hermano. A veces uno escribe cosas y lo escrito está. Aún así, lo que hirió el corazón o la mala reputación que se creó en la mente de la gente
acerca de alguien ya no se va, se quedó esculpido. En otras palabras, a veces si hablamos mal de alguien, tal vez esa persona no tenía dudas de la otra persona. Pero ¿qué pasó? Como usted habló, ahora usted le hace sentir a esta otra persona que se tiene que cuidar de la otra. Cuando esta relación que usted tiene con esta otra persona es usted y ella, no tiene que aplicarse a la relación que esta persona tiene con otra persona. Es decir, yo entiendo que a veces uno quiere ayudar a los demás a no ser afectados directamente por lo que me afectó esta persona, pero en proliferar eso, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. No es lo mismo cuando critica a un adulto que cuando lo hace un adolescente o un niño. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar a un niño que le está diciendo a otro niño algunas cositas, ¿verdad?, mala crianza, y uno corrige al niño y todo. Pero no es lo mismo porque un niño lo está diciendo a veces motivados por su interés, por sus celos. Los niños son así, su mala crianza, su competitividad. O un adolescente a veces. Pero una persona ya formada tiene que pensar cómo va a decir las cosas. Existe una diferencia bien establecida, pero aún así todos debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a hacerlo mejor. Porque de ahí está la parte de cultivar el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahí cultivamos el espíritu. Eso es lo que hace la gran diferencia. Mire, yo me gozo cuando miro estos nenitos, estos toddlers. Son niños como de 3 o 4 añitos. Y que le hacen preguntas como entrevistas. Y ellos hablan como que si fueran unas personas grandes. Porque los padres les hablan y dicen, ¿y a ti por qué no te gusta pelear? No sé si los has visto. Es que a mí no me gusta pelear porque tenemos que vivir en paz. Y ellos les hablan así con una fineza y con una madurez. ¿Y quién te enseñó eso? Mi mamá me dijo y mi papá me dijo que nosotros, o sea, ellos se expresan porque han sido enseñados en el camino que deben de caminar. Entonces, cuando ellos crecen, no se van a apartar de ese camino. Van a ser pacificadores en vez de ser personas que anden buscando conflictos. Ahora, en un mundo farandulero y del entretenimiento que ahora nos venden a nosotros, es bien difícil porque todo es chisme, 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 chisme. Cuidémonos de ese tipo de contenido, hermanos. ¿Qué hizo fulanita con menganito? Y que dejó a la fulanita y se fue a meter con la perenceja y sacándole los trapos. Entonces nos malacostumbramos entonces a escuchar lo que el mundo, eso es el tuiteo del mundo a que nosotros ya no pertenecemos, porque aunque andamos en él, no pertenecemos a él. Eso es lo que dice la Escritura. Caminamos en el mundo, no es que andamos en el aire. Y no es que vamos a pretender que ahora somos súper especiales y demasiado santurrones y que entonces, no se trata de eso, se trata que en la manera que nosotros podamos evitar este tipo de contenidos para que nuestra alma no sea corroída. Ahora, sueno bastante drástico y bien tradicionalista, pero es que necesitamos una dosis de eso. Hermanos, el buen vino es más fuerte. El buen vino está bien añejito. El buen vino toma un proceso de tiempo y de calidad que se lleva. Y entonces, lo que dice el Señor es que ese buen vino no se puede echar en odres nuevos. Ni el odre viejo puede usarse con un vino viejo, o viceversa. No sé si lo dejé bien, creo que sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermanos? Que no desperdiciemos el vino que usted ya tiene dentro de su espíritu, que es un vino de la palabra, que es un vino purificado, que es un vino que ha costado años de estar escuchando, entrenándose en la palabra, para después que venga una fuerza de afuera, un contenido de afuera a ensuciar el vino puro que usted tiene. Simplemente porque es lo que está de moda. Es decir, es un odre nuevo, pero no es el que conviene. No es la calidad que conviene de ese odre, porque ese odre, el que sea nuevo, sea moderno, sea lo que está en la televisión, no le conviene a usted, porque va a ensuciar la calidad de su vino. Entonces, ahora,
¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? También calladito, porque yo no estoy regañando a nadie. Esto es introspectiva. El año pasado dije esto. Dos de los mandamientos más olvidados, donde somos más negligentes como sociedad, ¿sabes cuáles son? El no mentir y el andar coveting, ¿cómo se dice? Deseando las cosas del prójimo. Son de los dos pecados que creemos que los tenemos neutralizados. Pero el mentir es parte también de hablar mentiras. De decir también falsos testimonios. 2 o 3 son de los más neglected. Ay, Dios mío, ahora que me pasa que no me acuerdo en español. Somos muy negligentes con estos mandamientos. La gente miente al revés y al derecho y dicen, mentirita blanca. No existe mentira blanca. Usted cuando hable especialmente con su familia, con sus hermanos, no mienta con nadie. No mienta. Usa la verdad. Su credibilidad, su reputación es importante. Es mejor decir, no sé, no quiero, no me mezclo con esto, es mejor no. No. Es mejor. Amén, hermanos. Es mejor decir que no. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Hay personas que se sientan como expertos a criticar a los demás. Se sientan con otros expertos. Eso es lo que hace la televisión. En muchos de estos programas de variedades y de farandulería, se sientan a criticar como que si ellos están en un pedestal más alto que los demás. Solo analice cuál es el objetivo de estar provocando ese tipo de información al público. No hace sentido. No hace sentido. Entonces, hermanos míos, no os hagáis maestros porque se están poniendo en una posición de maestro como una persona especial. Y ellos son los que están prácticamente ensuciando más el nombre de ellos cuando ellos tenían todo calladito. Ahí andan los paparazzi detrás en las playas buscando, con los lentes más largos, buscando la privacidad ajena. Óigame. Y nosotros no podemos tomar complacencia en esas cosas. No juzguéis para que no seas juzgados. Mire, eso es en Santiago. ¿Qué es lo que nos dice el Maestro, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, vas a ser remedido. Mateo 7:1-2. Entonces dice, ciertamente hay un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Mira, la otra vez pasada me dijo una persona, eso me dice, eso es karma. No, yo no le llamo karma, eso le llamo que hay un Dios sentado en los cielos que hace justicia en la tierra. Yo no creo en karma. Yo creo de que yo le sirvo a un Dios y Él me defiende, Él me protege. Amén. Y eso está, dice, en Salmos. Aquí está en muy chiquito para leerlo. Salmos 5, creo que es. Ahí me perdonan que a veces no me di cuenta que no estaba muy legible. 58. Bueno. Mira la ética de los ancestros. Estos son los, en el Talmud, ¿verdad? Los sabios judíos establecieron diferentes métodos, o digamos, medidas espirituales. Cuando nosotros estamos contando el Homer, voy a explicarle rapidito, en un minuto. No lo voy a alargar. El lunes celebramos Pesaj. Al segundo día de Pesaj, viene siendo el segundo día de panes sin levadura. Son 7 días en total. Pero desde ese segundo día empezamos a contar lo que se llama el Homer. ¿Qué significa Homer? Una medida. Entonces empezamos a contar 48 días. ¿Por qué? La gente a veces dice 50. Sí, son en total 50, pero los que se cuentan no son 50, son 48. El primer día es Pesaj, que eso no se cuenta. El segundo día es que se empieza a contar, y ese es el primero, del Homer. Entonces, el tradicional judío observante, ellos observan cómo están caminando ellos con Dios. Y utilizan el Salmo 118, que es el 119, que es el más largo, donde el rey David habla acerca de la Torá. Constantemente lo que significa la ley, lo que significan los mandamientos, cómo se ha perfeccionado él, cómo ha vivido él, qué es lo que significa la Torá para la humanidad, para él, para el pueblo. Y empieza
a través de una serie de versos, ¿verdad? Repite, es decir, por cada letra del alfabeto hebreo, que son 22 originalmente, entonces repite, creo que son un total de 3 veces 22. Y en cada verso hay 8, en cada párrafo hay 8 versos. Entonces, es bien interesante, es muy interesante, de que ellos utilizan eso y leen un párrafo diario y empiezan a ver cómo yo estoy caminando de acuerdo a este párrafo. Y hay también otros libros que son de devocionales para que usted se vaya acompañando, leyendo diariamente. ¿Por qué? Porque es la medida. ¿Qué medida estamos contando? Unos piensan que son los días. Sí, contamos los días también, es importante porque vamos hacia Shavuot, vamos hacia la siguiente fiesta, que es al monte donde se recibe la Torá, que es el día donde recibimos una nueva impartición de parte del Eterno, anual, donde nosotros vamos a recibir fortalezas, conocimientos, discernimiento. Esa es mi expectativa. Yo no sé, esa es la expectativa que debemos de tener un nuevo encuentro con el Eterno en cada una de las fiestas solemnes. Renovación de nuestro espíritu, renovación de nuestro voto. Entonces empiezan a caminar y hay diferentes medidas, diferentes enfoques. Cada día es un enfoque diferente. Entonces aquí, por ejemplo, el 19, en el orden como yo lo tengo en el recurso que tengo, el número 19 dice cuidando lo que decimos. ¿Qué significa esto de cuidar lo que decimos? Bueno, obviamente que hablemos bien. Las palabras y la intención con las que se dicen las cosas. Tenemos que observar cómo lo decimos. El número 21, juzgando a otros favorablemente. No seamos rápidos para juzgar a otros, especialmente en ausencia de información. No tenemos toda la información. No saltemos a conjeturas. Que yo lo conozco, aquí yo sé cómo piensa. Estás juzgando a Dios. Estás juzgando a la persona sin tener la evidencia. ¿Ves? Entonces, razonamiento y una... O sea, no tenemos ni la información ni el razonamiento por qué esta persona actúa de esa manera. Y una dice, es una situación completamente ajena, entonces yo no puedo pasar a ser el juez de una situación que ignoro. El número 22, conocer tu lugar. El respeto a tu posición y perspectiva tiene como base tu propio respeto a la opinión y posición ajena. Yo no puedo demandar respeto y posición si yo no respeto a la ajena. Es imposible. Tu opinión es importante, pero tu comentario fuera de su lugar o jurisdicción y autorización se convierte en necedad y usurpación. Estás usurpando un espacio, un lugar que no te corresponde. Es decir, si no te piden una opinión, no la des. Aunque te rasques por dentro de decirlo. Aunque sepas que tienes la razón. No se te ha dado la autorización, no lo hagas. ¿Ves? Entonces, número 23, limitando nuestros involucramientos en cosas mundanas. De eso se trataba de lo que estábamos hablando, de estar viendo cosas que no debemos de estar viendo. Limitar nuestro involucramiento en cosas mundanas. Pasar a ser expertos simplemente por tener opinión y decir lo que pensamos para obtener fama o criticar no es justificable. Hay mucha gente que está en la televisión haciendo eso. Hay mucha gente hablando de política que no tienen. Han leído, tienen tal vez un título de periodista, saben, están informados, pero no tienen, ¿cómo se dice? El completo cuadro de cómo se manejan ciertas cosas en la política ni tampoco en lo militar. Deben de siempre mejor buscar cómo entrevistar a personas que son especializadas en esa área en vez de ellos tratar de ser los especialistas en áreas que no están capacitados. No debemos rechazar o disminuir la reputación ajena. Ese se cree tal cosa. No creo que es un buen doctor. No, espérate. No juguemos tan rápidamente, seamos justos. Las pláticas o críticas insidiosas son de origen mundano. Aléjate de estas actividades. Okay. Estoy por terminar. Entonces, mire, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entréis a la tierra de Canaán, que os doy en posesión, e inflijo una plaga eruptiva sobre una casa en la tierra que poseéis, le dice el Señor. Entonces, Levíticos 14:34. Entonces, Rashi comenta y dice, ¿por qué
una casa estaría afectada por Sarat. Y entonces no voy a leer todo lo demás, lo voy a comentar. El Señor les dice, pero ¿por qué vamos a entrar a casas? Ellos van a sacar a gente, a tribus, obviamente van a quedar casas, va a quedar botín, va a quedar, ¿verdad?, sus plantíos, ¿verdad? Ellos van a sacar a esos pueblos porque eso es lo que le mandó el Señor. Entonces van a heredar estas casas y de repente van a surgir estas protuberancias en la pared, estas infecciones o estos mohos. Y entonces el procedimiento era de que el Cohen iba a ser llamado para inspeccionar. Si decía, esto es infección de Sarat, vamos a romperla, vamos a quitar ese pedazo, vamos a reconstruirla. Si volvía a salir, por otro lado, entonces tenían que desbaratar la casa. Pero entonces en el proceso de desbaratar la casa, en botar paredes, se encontraban de que los que antes, las tribus que estaban antes escondían riquezas en medio de las paredes. Y entonces eso le sirve, o sea, le sirvió de pérdida a la persona, pero al mismo tiempo es porque Dios tenía la decisión o de bendecirlos también. Entonces, tiene que construir una nueva casa, pero han encontrado una base para proveer el pago para que se vuelvan a reconstruir. Entonces, y esto es lo que dice, lo que está en blanco acentuado, lo que demuestra que dentro de la adversidad, a menudo hay oportunidades. Mire lo que dice el Midot número 8, la medida número 8. Cada vez que decimos el conteo del Homero, hoy es el día número 1 del Homero, el día número 2, vamos en ascenso, vamos aumentando la capacidad espiritual. Entonces el número 8 es cómo recibir y aceptar el sufrimiento. ¿Cómo recibir y aceptar el sufrimiento? Es algo que no nos enseña. Nadie quiere sufrir en esta sociedad hoy. Yo no estoy diciendo que debemos de sufrir. Yo no estoy diciendo que es bonito sufrir, que no estoy auspiciando que tenemos que ser pasados por sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que no se nos enseña a aprender a aceptar ciertas cosas que no podemos cambiar en la vida. Entonces hay mucha gente que vive molesta, herida, enojada con Dios, porque no nos enseñan cómo bregar, cómo trabajar con una situación adversa. Como dijo Job, aceptaré nada más las bendiciones de Dios y no sus juicios o la adversidad que me manda. Job 2:10. Nada más queremos lo bueno y no queremos hacerle frente a las dificultades. Para esparcir justicia necesitamos equidad, objetividad, justicia, pero también función cognitiva. Porque en su cabeza, como yo le dije, en su mente, es el laboratorio. Usted tiene que procesar las cosas que le están pasando en la vida. No trata de huir de ellas. No quiero pensar, no. Procesemos. Porque en su cabeza es el laboratorio. Y una vez que usted se llama el corazón, entonces ejecuta. Pero si la persona está torcida en pensamientos de decir que Dios me la debe, que Dios no me hizo, que Dios, y enojarse con la familia, enojarse con el vecino, enojarse con quien sea, porque usted está contrariado en la vida, no es lo correcto, porque eso le va a seguir agriando más su desarrollo en medio de la sociedad en la que vive. Entonces, hay que tener capacidad cognitiva, es decir, pensar, saber tomar buenas decisiones. Y pensamientos impersonales. ¿Qué significa impersonales? Hermano, muchas personas pasan la vida pensando que todos ellos están hablando de mí. Estoy seguro que están pensando de mí. Mírala, ahí están seguros hablando de mí. Pero tú no eres tan importante. Y no estoy siendo ofensivo. No estoy tratando de ser agresivo en contra de nadie. Esta no es una prédica para nadie, es una prédica en general. Estoy enseñando de que a veces, porque yo también lo he hecho. ¿Me está entendiendo? Todos lo hacemos. Siempre saltamos a conclusiones pensando que es todo acerca de nosotros. No. Esos son pensamientos y tenemos que aprender a convertir a pensamientos personales a impersonales. Es decir, no todo se trata de ti. ¿Cómo es posible que pienses que todo lo que están hablando los familiares, los amigos, los compañeros es acerca de ti? Te estás minando la mente. El enemigo te está manteniendo ocupado. Te está volviendo en tu propio enemigo y te quiere convertir en que te vuelvas enemigo de Dios. Está utilizando toda esa fortaleza, toda esa amalgama de cosas negativas que están pasando alrededor y te está haciendo ver una nube que no es dirigida a ti. Y te estás adueñando de ella. Entonces esto es lo que le llaman en jurisprudencia judía, es decir,
en términos de los abogados, masopanín, levantar, o en términos de conocimiento religioso, levantar el rostro, levantar el rostro, que es también, como decir, estiramiento facial. Hacerse uno, como estamos hablando de infección cutánea, en vez que nosotros estamos invirtiendo en cosas negativas, pensando cosas negativas. Porque si estamos pensando que alguien está pensando negativo acerca de mí, imagínense qué clase de pensamiento te genera eso. Que empiezas a pensar cosas negativas acerca de esa persona. O a hablar cosas negativas de esa persona. Entonces, te está provocando la infección. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que dicen ellos, si hacemos lo correcto, pensar con equidad, con objetividad, con justicia, con fusión cognitiva, con astucia, con sabiduría, y no lo tomemos todo personal, vamos a poder vivir una vida, es decir, nos vamos a ayudar a nosotros mismos a estirarnos el cuero espiritual. ¿Y qué significa estirarse la cara? Pues es una cirugía plástica, ¿verdad? Uno se mira más joven. Nos rejuvenecemos en el proceso en vez de estar infectándonos con más cosas negativas. Amén. Mire Mateo, ya estamos terminando. Mateo 17, 9, 13. Antes de empezar, mire, cuando Dios dijo, hágase la luz, y empezó a decir, fórmense el planeta, fórmense los animales, fórmense las lumbreras en los cielos, fórmense todo esto, ¿verdad? Él utilizó las palabras para hacer bendición, para hacer la creación. Pero entonces dice, no sabes que nosotros nos quedó, como fuimos creados en el sexto día, ya cuando todo estaba hecho, que entonces nos dio la oportunidad de ser su obra maestra, la última obra que él hace, antes de introducirnos al Edén. Estoy hablando en términos generales que Adán es la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque el procedimiento, lo que Dios quería es que fuéramos activos, coparticipantes en nuestra propia redención. No es de ahora con Yeshua, con la promesa de un Mesías, que viene el concepto de redimido, viene desde el tiempo de la creación, dicen los sabios. ¿Okay? De que Dios quiere de que nosotros en medio de una creación seamos partícipes en tomar decisiones para ayudarnos a mejorarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Que crezcamos, que nuestras generaciones sean mejores de las que fue la anterior y así sucesivamente. Entonces, que eso nos ayuda en el proceso de mejorarnos como seres humanos, como hijos de Dios. Ya no tenemos que volver a cometer los mismos errores del pasado si nos aseguramos que nuestros hijos eviten los errores que ya cometimos. Entonces, entonces el poder de la palabra es decir, crear cosas positivas en vez de hacer cosas negativas. En vez de hablar cosas negativas. Mateo 17, 9, 13. Mientras bajaban de la montaña, venían de la transfiguración. Miraron a Yeshua, miraron a Moshe y a Elisha, a Elías, bajar en una nube y se encendieron todos en esta lucidez, en este color blanco intenso. Y ya venían asustados, admirados. Y entonces, mientras bajaron de la montaña, Yeshua les ordenó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los talmidim, los discípulos, le preguntaron entonces, ¿por qué los maestros de la Torah dicen que Eliyahu debía venir primero? Porque eso es una parte de la profecía. Tiene que haber una manifestación del espíritu de Eliyahu, de Elías, anunciando la llegada del Mesías, así como también lo tiene que anunciar en el regreso. ¿Okay? Entonces le dice, él respondió, por un lado, Eliyahu viene y restaurará todas las cosas. Es decir, es el espíritu que trae a la gente a este llamamiento. Miren, hermano, yo empiezo a ver el llamamiento de parte de Eliyahu, del espíritu de Eliyahu ahorita, de Elías, que está diciendo, pongan atención a las señales, pongan atención a las señales. Lo que está sucediendo nos está hablando de que Mashiach viene pronto. Pero Eliyahu no viene a hacer el trabajo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer el trabajo individual en cada uno de nosotros. ¿Okay? Como Kehilá tenemos que hacer también nuestro trabajo. Entonces, por otra parte, os digo que Eliyahu ya vino y la gente no lo reconoció.
sino que hizo todo lo que quiso con él. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, así como Eliyahu, llamó al pueblo al arrepentimiento, a volver a la Torá. En el tiempo de Yeshua, 6 meses antes que apareciera Yeshua, ya estaba predicando y el pueblo estaba regresando, llamándolos al arrepentimiento que se habían apartado de la Torá. Entonces, dice, e hicieron lo que hicieron con él, hablaron mal. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Por el deseo carnal de un hombre corrupto que se quería acostar con la hija de su esposa, la cual era antes la esposa de su hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces, ella, como Juan el Bautista le gritó en la cara, en público, los avergonzó, diciéndole cómo es posible que ustedes hagan esta sinvergüenzada. Entonces, esta mujer le dijo a la hija, conociendo que su esposo deseaba a la hija, báilale. Esa es la famosa danza de Salomé en la escritura, donde después le dice, wow, eres preciosa, haz lo que me pidas, hasta la mitad del reino te doy. Y le dijo, no quiero nada, no quiero riqueza, lo que quiero es la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista pasó a ser ¿qué? Una persona no grata, un hombre justo, un hombre no malvado, un hombre que llamó al arrepentimiento, un hombre que habló la palabra de Dios. Era un poco excéntrico, porque andaba vestido con pieles, ¿verdad? Y comía langostas, ¿verdad? Y no eran de las langostas prohibidas, sino de las langostas insectos que son limpios, y miel. Y entonces fue tomado como loco, lo criticaron de loco, lo criticaron de falso profeta, lo criticaron, ¿me entiendes? De todo. Hablaron mal de él. Por eso es que murió. Entonces ahora, mire lo que dice la Escritura todavía. De la misma manera, también el Hijo del Hombre está a punto de sufrir en manos de ellos. De la misma manera. Lo que nos está poniendo, equiparando el padecimiento de Juan con lo que él va a padecer. ¿A manos de quién? De las mismas personas. ¿Y qué es lo que le decían a Yeshua? Borrachín, porque toma vino con los publicanos, se junta con las prostitutas, se acerca a los, es impuro porque se acerca a los leprosos. Y estaba leyendo mientras estaba estudiando esto, de que hay personas, hermanos, que mire, una redacción tremenda de este artículo, el hombre súper, ¿cómo se dice? Scholarly, muy educado. Es un papel, posiblemente es una parte de una tesis de graduación publicada en el internet. Alguien el nombre no es necesario mencionar, pero de uno de los países, creo que de Sudáfrica, de una de las escuelas de entrenamientos para pastores más famosas de ahí, pero es decir, académico, el papel es académico. Y lo último, su conclusión me dejó de que Yeshua, cuando le pidió el leproso que lo tocara, que lo sanara, que Yeshua lo tocó, y que ahí Yeshua nos da el mejor ejemplo de que él terminó con la ley, aunque dice acá arriba en el escrito de que Yeshua dijo de que él no vino a cambiar la ley, pero acá nos da ejemplos de que sí. Entonces está contradiciendo lo que está diciendo Yeshua. No, hermanos, la misma escritura en el Nuevo Testamento dice que cuando Yeshua le lo tocó y lo limpió, le dijo, no le digas a nadie. ¿Okay? Pero vete al templo, paga todo lo que se tiene que hacer, demuéstrate al Cohen para que él te autorice de que estás limpio y te dé todos los procedimientos que se tienen que hacer. Normalmente 7 días, se tenía que pasar todo ese procedimiento, no podía evadir la ley, y entonces paga las ofrendas que tienes que hacer. Y entonces el hombre se puso a publicar, pero empezó a publicar, entonces dice que ahora Yeshua ya no podía entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque él tenía también que salirse para afuera. Él era un judío ortodoxo. Si él tocó a un leproso, él tenía que hacer lo mismo. Pasar el proceso de limpieza. ¿Me está entendiendo? Muchos piensan que por ser Yeshua, él podía hacer lo que le da la gana. Si él mismo te lo está diciendo, no creas que yo vine a romper la ley.
te lo está diciendo, ¿cómo va a romper la hora? Entonces se convierte en un mentiroso. Y si es un mentiroso, no, se descalifica para ser nuestro Mesías. Entonces la gente no entiende esas cosas. No puedes decir que Yeshua rompió la ley porque entonces lo descalificas como tu Mesías. No seamos difíciles de entendimiento. Entonces, acá prácticamente es con esto y termino. Mire, para que entendamos. Este señor, que es un erudito, bastante erudito, el muchacho se está graduando, pero concluye de que su Mesías es mentiroso. Pues está mal. Porque aunque no lo estás diciendo con esas palabras, estás concluyendo que Yeshua mintió. No directamente, pero indirectamente lo estás diciendo. Entonces, en Santiago, que es Jacob, dice, hermanos míos, este es el hermano de Yeshua, by the way. Yo no sé si ustedes sabían que Santiago es hermano de Yeshua, medio hermano. Hermano mío, no muchos de vosotros debéis llegar a ser maestros, sabiendo que seremos juzgados más severamente. Entonces, la persona que se pone a juzgar y cree que es más especial que los demás, se está poniendo una cuerda, una soga al cuello. Porque todos tropezamos en muchos aspectos. Si alguno no tropieza en lo que dice, controla su lengua. Es un hombre maduro que puede refrenar, es decir, controlar todo su cuerpo. Si ponemos un freno a la boca de un caballo para que nos obedezca, controlamos también todo el cuerpo del caballo. Es decir, le hacemos para acá, el caballo va para allá, le hacemos para el otro lado, le hacemos para atrás, el caballo va para atrás. Y si pensamos en un barco, por eso puse estos ejemplos, aunque es enorme, y esta es una lancha, la que miran acá a la izquierda es una lanchita, no es tan enorme, pero hay barcos grandes. Y es impulsado por fuertes vientos, en el caso que sean de velas. En aquellos tiempos no existían de motores, el piloto puede dirigirlo a donde quiera con solo un pequeño timón. Yo aquí puse un ejemplo de un timón en este círculo, en una nave, ¿verdad? En un bote moderno. Como está el otro tipo de los veleros o de los barcos antiguos, ¿verdad? Y entonces, y si pensamos en un barco, aunque es enorme y es impulsado por fuertes vientos, el piloto puede dirigirlo a donde quiera con solo un pequeño timón. Así también la lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta. Mira, considera cómo un pequeño fuego incendia a todo un bosque. ¿Cuántas veces miramos señales? Dicen, no fumen aquí en el bosque. Hay gente que agarra y lo primero que hacen, tiran una... ¿Ah? Y mira, así se encendió ahorita en Texas, en el Panhandle. Y se llevó, no sé, como más de 1 millón de hectáreas. Es uno de los fuegos más grandes en la historia que tenemos de récord de Texas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacer caso. Entonces, esta masiva nave, cuando se mueve el timón arriba, esto hace, ¿verdad? Digamos, este es el timón. Cuando se hace para este lado, coge para el otro. Y cuando se hace para acá, coge para el otro. Es bien interesantísimo. ¿Ves? Pero, en otras palabras, cerrando, Dios lo que quiere es que entendamos que hoy en día, dicen los sabios, ya no se manifiesta el Sarat como se manifestaba antes. Pero eso no significa que no está operando. Eso no significa que no hay gente que se enferma de repente. Lo que pasa es que hay medicinas que son inmediatas y la gente se las aplica. Pero, hermano, hay un Sarat espiritual que se siente cuando usted sabe que una persona es petulante y una persona que no se ha dado a querer, que una persona que siempre está hablando. Usted mira entrar a ese tipo de personas, usted quiere salirse del lugar, ¿sí o no? Y no estamos hablando mal negativamente de nadie. Estamos hablando de que cuando usted sabe, ya identificó, cuando esa persona ya ha sido identificada en el pueblo, en la ciudad, en el gremio familiar, esa persona tan pronto llega, como dicen en inglés, there goes the neighborhood. Ya se echó a perder la fiesta o ya, ¿me entiendes? Esos son los comentarios que dice la gente. ¿Por qué? Porque ya llegó fulanito, ya que es medio pesado. ¿Ves? Entonces, le pongo esto de ejemplo. ¿Qué pasaba cuando la persona se enfermaba de lepra? La ley dice, se tiene que tapar el labio, dice, pero no taparse el labio de arriba,
Y entonces se tenía que tapar las manos y todo lo que tenía afectado. Y cuando la gente se venía acercando, él decía, también, también. ¿Me entiendes? O sea, impuro, impuro. Tenía que gritarlo. Y dicen los sabios de que el procedimiento de taparse todo es como cuando la gente hace luto. Cuando la gente hacía luto se vestían de negro, se vestían de ¿verdad? Se rajaban la ropa. Entonces prácticamente la persona está haciendo luto por sí misma. Por eso es que la Torá da la esperanza de la restauración. Que lo que quiere Dios es que la persona se arrepienta. Ejemplo, la hermana de Moshe criticó a su hermano porque se casó con una mujer de color, cayó enferma de Sarata inmediatamente ¿y qué pasó? El pueblo tuvo que esperar las 7 días que fuera restaurada. No se movieron en el desierto hasta que ella fue restaurada. Si hubiese sido que la Torá fuera de diferentes, ahí la dejan tirada. ¿Me entiendes? Pero el procedimiento era que el pueblo ahora espera a que la persona sea restaurada y reintegrada en la sociedad. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios que quiere que nos arrepintamos. Ese es el Dios que nos envió al Mesías para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Padre Santo, te damos gracias por esta palabra y te bendecimos y te honramos. Te pedimos, Señor, que la meditemos en nuestros corazones. Que se quede, Señor, que tengamos temor, Señor, reverencial de lo que tú nos has enseñado y que nosotros preparemos a nuestras próximas generaciones a que evitemos los errores del pasado. Lo pedimos esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom.